tal? Buenas tardes, jóvenes. Haremos un repaso a lo que vimos en teoría ayer. Un tema era el otro capítulo, era campo eléctrico, ley de Gauss. Ya, estos dos, este primero veamos, campo eléctrico. Si vemos que dan Gauss. Entonces, habíamos dicho que, una pregunta, ¿no? Nos hacíamos, hemos visto la fuerza, la carga, no, la fuerza eléctrica, debido a una carga o dos cargas separadas a una distancia. Ahora pregunto, ¿qué produce esta carga? ¿Qué efecto físico produce esta carga? Esta carga Q. Puede ser dos efectos, ¿no? Un campo eléctrico genera un campo eléctrico, esta carga, y un potencial eléctrico. Entonces, el primero es vectorial. Ya, es de vectorial. Ahora, la intensidad, veamos esta parte, hemos visto, como el campo eléctrico es una magnitud, campo eléctrico es una magnitud vectorial. Entonces, vamos a considerar esta ecuación, que dice el campo eléctrico se define como la fuerza de, llamamos así, como una fuerza de interacción por cada carga eléctrica positiva, o por unidad de carga. Entonces nos quedamos con esta ecuación. Y donde Q, vean, Q sub 0 es una carga, llamaremos una carga de prueba. Se los interpreta de esta manera. Esta va a ser nuestra Q, una carga. Vean esta carga. Y Q sub 0 hemos llamado una carga de prueba. Generalmente puede ser mayor a 0. Y ahí consideramos las distancias, ¿no? En este caso la distancia que separa es una distancia L. Entonces, de forma vectorial también podríamos hacer esto. Que este es darnos un vector unitario, conociendo la división de la posición, conociendo el vector R, vamos a conocer la división, también puedo encontrar el vector unitario y descomponer esta en función del vector unitario. Entonces, el campo eléctrico representa la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba, esta es la carga de prueba Q sub 0. Demostramos que el campo eléctrico también es directamente proporcional a la constante K, la Coulomb, el constante Coulomb, la carga que genera esta carga, esta carga genera respecto al punto Q sub 0, o llamamos un punto, hemos llamado un punto P. Entonces, dividido entre la distancia. X se simplifica y esta es otra ecuación que manejamos. Para cargas puntuales, si tomamos esta forma, en forma diferencial, claro, esta es la carga total, ¿no? El campo eléctrico total debido a esta carga. En forma diferencial, también vamos a tomar para un diferencial de cargas, una cantidad pequeña de carga, le corresponde también un diferencial de campo eléctrico. El campo eléctrico está dado por Newton, por Coulomb o voltio sobre metro. Ahora, respecto a las cargas, hemos visto cargas puntuales, vamos a explicar, lo habíamos visto, que hay tipos de cargas distribuidas. Pueden ser totalmente positivas o negativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una densidad lineal? Es decir, a lo largo, es decir, tengo distribuido cargas positivas, por ejemplo, que forman una longitud. Ven, una lineal es una longitud. Todo esto tiene una longitud L. Entonces, la densidad de carga, llamamos lambda, es la carga total, es decir, toda esta carga que estoy marcando sobre la longitud. Ahora, si yo tomo un pequeñito diferencial, una pequeña cantidad de carga, es decir, un elemento diferente, una carguita muy pequeña, pero en una unidad de longitud, de X, ¿no? Podemos ponerlo de X o de L, pero podemos ponerlo de X, mejor como de X.
Entonces, la lambda es esa carga elemental en esa pequeña longitud. Para otro, que es el caso de la superficial, igual consideramos una superficie, bueno, todo esto va a estar sobre un área, no importa si es placa, es rectangular, circular, la forma que tenga, o área esférica superficial. Entonces, estas igual están alineadas uniformemente, creo que sí que estén, las distancias entre estas carguitas tienen que ser equidistantes, ¿no? O sea, una con otra. Entonces, aquí hacemos que sigma es la densidad de carga superficial, o densidad superficial de carga, es la carga total sobre el área total. Entonces, ven, aquí tenemos el área, todo esto representa el área y el área total. Pero si yo tomo un elemento diferencial bueno, es un diferencial de, así color, un diferencial un diferencial pequeñito, este sería el diferencial de área y le corresponde también su carga, ¿no? Carga. Entonces, la carga, perdón, vamos a poner al revés, la carga sobre eh, el diferencial de carga de ese elemento, este diferencial, este elemento sobre su área. Y ahí está. Esta unidad nos vean que es la unidad de la carga, hemos quedado que es en unidades de Coulomb y el área está en metros cuadrados. Y el último, la condición es estas cargas distribuidas sobre cuerpos. Ejemplo, sería el campo eléctrico, la densidad volumétrica de carga es ρ Q sobre volumen total, o igual para un elemento. Entonces, esta superficie puedo alinear en varias cargas, así, claro, tiene que estar no los estoy poniendo, son signos indicándose en cargas, que van a estar pues en el espacio, ¿no? Tenía que llenar todo este cubo que formen un volumen, todos estos sumamente distantes. Entonces, si tengo estas cargas así uniformemente distribuidas ¿no? En un cubo, por ejemplo, o una esfera o cilindro, entonces tendríamos esta carga, igual tomamos un pequeño diferencial de carga, elemento sobre un pedazo de volumen, ¿no? Distribuido en un volumen. Un rato, por favor. Hola.
Bien. Está, perdón, me disculpar. Decía de volumétrica. Entonces, otra veamos es esto que no hemos visto ayer en teoría. Llamo líneas de fuerza de un campo eléctrico, ¿ya? ¿Qué son estas líneas? Son unas líneas imaginarias o hipotéticas, ya vemos de esta manera, que se utiliza para graficar el campo eléctrico, digamos así, el campo eléctrico. Y bueno, la idea de está ideado por Michel Faraday, que indica lo siguiente. Las líneas de campo eléctrico, ven, estas son las líneas de campo, ven cómo estoy trazando, salen de las cargas positivas e ingresan a las cargas negativas. Entonces aquí estamos viendo esto, es nada más, por aquí todos ingresan, más cargas aquí, entran por aquí, nada más. A esto llamamos, esto que está en verde, llamo líneas de campo eléctrico. Entonces veamos, carga 1 es una carga positiva y Q2 es una carga negativa. Entonces recuerden, de este sale y de menos entra. De estas líneas, van a ver, las líneas, voy a hacer lo siguiente. De estas líneas de campo eléctrico, vamos a ver esto, lo siguiente. Las siguientes características que ustedes van a ver. Tienen que ver igualito como mecánica de fluidos, una analogía voy a hacer como mecánica de fluidos. Muy parecido. Primera condición, esta analogía. Cualquier línea de fuerza es continua. Tienen que ser continuas estas líneas. Y dos líneas de estas de fuerzas entre sí no se van a cortar entre sí, ¿ya? Estas líneas. Entonces, esas son líneas de fuerza de campo eléctrico, de positivo a menos. Ya hemos visto otro, es el principio de superposición de campos eléctricos considerados para n cargas. Ejemplo que se lo había visto con una carga. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo n cargas eléctricas? Entonces, considero estas relaciones. Suponemos que tengo 4 cargas, no importa, más, menos, no importa. Y quiero medir el campo eléctrico en este punto P, ¿ya? Y Q sub 0 sería nuestra carga de prueba. Este Q1 genera un campo eléctrico respecto a este punto. Vean, más sale y entra en este punto. Este sale y entra en el punto. Más bien al revés, este tiene que salir, bien, en este caso, entra el campo eléctrico, entra aquí, la línea del campo eléctrico, y el Q4, ven que es más, tiene que salir. Ya de encontrar la división de estas flechitas, ven que la flecha ya lo indica todo, cada uno, 4 campos. Ahora, el campo total, como es una suma vectorial, ven estos 4, esto es campo eléctrico de cada uno, vamos a llamar campo eléctrico total o resultante en cualquier punto P, respecto al punto P. Entonces, dices, el campo eléctrico total en el punto P es la suma vectorial de los, bueno, aquí, 4, veamos, perdón, no sé cómo poner, es 4, ¿no? Bueno. Ahora, aquí vamos a ver una diferencia. ¿Cuántas cargas tengo en el sistema? Vean aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan? Son 5 cargas, Q. Y lo que queramos hacer es el número de cargas, dice, N cargas. Yo tengo 5 cargas. Ahora fíjense, ¿cuántos debería haber aquí? 1, 2, 3, 4. Ahora en mi caso, sí, aquí lo que nos está indicando es, pues, por otro color, el campo eléctrico, así, campo eléctrico es debido a E1 más E sub 2 más el E sub 3 y E sub 4. Ahora está bien ejemplo. Aquí solo indica esto, N cargas y el campo eléctrico N-1. Esto vean que es N-1. Es decir, si yo tengo 5 cargas en el sistema, entonces el campo eléctrico debo restarle a esas 5 cargas 1. Entonces vean aquí, tengo 5 cargas, yo le resto 1 y me da 4 campos eléctricos. Está, 4. En forma general, ahí está, nuestra fórmula para N cargas, puede ser más de 2, 3, 10 o 20 cargas. Tenemos aquí el campo eléctrico total. Ya, ahí está justo bien todo aquí. Pero aquí.
Vamos a poner aquí, esto es lo que estamos representando, esta parte para n cargas. Aquí voy a poner para mi caso, ¿no? Para 5 cargas, el campo eléctrico, bien, respecto a ese punto o cualquier punto en P, ya hemos quedado n, las cargas, y ven aquí, hacemos cumplir n-1, esta cumple. Entonces, una vez visto el campo eléctrico, hemos visto que es vectorial, debido a la carga en el aire. Por ejemplo, trabajamos en el aire, ¿ya? En el aire o vacío. Entonces, me quedo con una de las ecuaciones en forma escalar también, el campo eléctrico. Bueno, en magnitud E, constante de Coulomb, la carga, y la distancia a la carga de prueba. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo. Se tienen dos cargas eléctricas del mismo signo. Es decir, Q minúscula y Q mayúscula. Donde esta carga es menor que Q, ya en magnitud. La primera se encuentra en el origen del eje Y, y la segunda se encuentra en la posición Y igual a L. Entonces, por el valor L, claro, Y igual a L. Es decir, ¿y en qué punto en punto P sobre el eje Y es nulo el campo eléctrico? Entonces debo trazar un sistema de referencia para este caso. Puede estar en un plano, en una superficie. Primero sería trazar el sistema de referencia. Primero, el eje Y, el eje X. Ahora, la primera condición dice, el primero, este primero se encuentra en el eje, en el origen Y, es decir, en este punto, cuando Y igual a 0. Y el segundo, este signo, todo dice mismo signo, no voy a considerar si es positivo o negativo, no me dice, ¿no? Solo me dice que son dos cargas. Entonces, este se llama Q, el primero es Q, y el segundo, llamaremos, está en una posición Q mayúscula, ¿no? A una distancia, dice en este caso, una distancia Y igual a Y igual a L. Ahora, en estos puntos, me pide encontrar, dice, ¿en qué punto P sobre el eje Y es nulo el campo eléctrico? Entonces me da un valor, ahí está. Me da ese punto, es un valor, llamaremos la carga de prueba, nos está pidiendo respecto a un punto P. Y sobre ese punto P debo ubicar la carga de prueba. Entonces, punto P, esto lo que dice es el punto P. Y aquí ubico la carga de prueba. Entonces aquí ya he definido tres cargas. Supongo que es una carga de prueba. Y ahí está, nada más. Tenemos valor. Ahora aquí nosotros ya ubicamos, vamos a determinar la posición Y. Ya se nos está pidiendo. ¿En qué punto sobre el eje Y es nulo el campo? O sea, nos está ubicando, decir, el eje. Recuerden que está sobre el eje Y, no sobre el plano X, ¿no? Ahora, digamos, he definido ya tres cargas. Bien, en el sistema ya se forman tres cargas. Entonces, el campo eléctrico total sobre el punto P, ¿a qué va a ser igual? Como una suma vectorial, ¿no? Tenemos algo. E1
vamos a llamarle así, dos campos eléctricos. Primero debo definir el primero, dice, ¿no? El primero, vamos a llamar este, ¿no? ¿Cuál quieren poner? 1, 2. Primero se encuentra, este llamemos 1, y el otro, el Q2, ponemos, ¿no? El elemento 2. Primero se encuentra el eje Y, y al segundo se encuentra, ya está bien, segundo. Ahora, de este, como son positivos, bueno, en este caso, no me dice si son positivos. Ah, pero aquí dice Q1 es menor a Q. No dice que es negativo, dos son cargas del mismo signo. Entonces haremos esta condición. Q es menor a Q. Ahora, ¿qué pasa? Si tomamos en el caso de que sea negativo o positivo. ¿Qué pasa si fuesen positivos? Haremos el caso. Si estas dos cargas son positivas, entonces hemos dicho del punto de esta carga sale el campo eléctrico al punto P. ¿Están de acuerdo? E1, si considero este caso que es positivo, del 1 sale al punto P. Asimismo, del punto 2, de la carga 2, también sale un campo eléctrico hacia el punto P. Entonces, ya he definido digamos así, los campos eléctricos, el campo eléctrico, perdón, E1 y E2. Entonces, viendo la figura, con esta definición ya puedo decir que el campo eléctrico total, ¿sí? El campo eléctrico total es igual el campo eléctrico en el punto P es igual a E1 más el campo eléctrico 2. O sea, he visto que son tres cargas. La condición del problema es la siguiente. La condición, ¿qué nos dice la condición del problema? La condición del problema. La condición del problema dice, ¿en qué punto P sobre el eje es nulo el campo eléctrico? Es decir, E sub P, en este punto Y, E sub P debe de ser nulo, cero. Eso nos indica la condición. Entonces, en la ecuación 1, arreglamos la siguiente configuración. E sub P, entonces valdría 0. 0, vectorial, bueno, vector, igual a E1. Ahora, E1, viene a ver, E1 está asociado con su carga, Q. Ponemos así. E1 es positivo. Miren aquí, está hacia arriba. Es positivo. E1 aplicamos esta fórmula. Es K por Q y la distancia. La distancia al cuadrado, ¿cuánto sería? Tengo que medir respecto a esta distancia. Miren aquí, esta distancia que separa entre estos dos es Y cuadrado. En dirección J, positivo. En cambio, el campo eléctrico es negativo, ven que es negativo al eje Y. Igual vale K, Q mayúscula. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia entre estos dos, ven aquí esta distancia. Llamaré esta distancia L menos Y. ¿Está bien? Es la diferencia. La distancia que separa es esa longitud menos Y elevado al cuadrado en división J. Entonces, como este 0 es un vector, entonces para igualar aquí vectorialmente ponemos 0 por J no afecta. Entonces igualamos. Obviamente la resultante debería estar en el eje Y. Entonces aquí vemos, igualamos 0. Igualando cantidades vectoriales sería, puede pasar a igualar, ¿no? Esta cantidad
Entonces van a ver que es igual a esta cantidad. Y solamente es igualar K, Q, Y cuadrado, K, Q mayúscula, L, Y cuadrado. Ahí sí, vamos, cancelamos aquí. Este se va con este. Carlos K es la constante. Y puedo despejar Y. Y tengo que despejar, ¿no? Este es el objetivo Y. Este puedo despejar como Y sobre Y cuadrado, Q y Q. No he cambiado nada, ahí está, solo estoy agrupando. Y puedo sacar raíz, ¿no? La raíz puedo sacar como ese cuadrado, sacamos aquí. Y tienes dos posibles resultados, ¿no? O sea, más, menos. Tenemos la opción 2, ¿no? O sea, más, menos. Entonces nosotros trabajamos con el signo, con signo positivo. Entonces, veamos el posible resultado L menos Y por Y, Q sobre Q. Y ahora sí puedo separar esto, ¿no? Despejamos Y. Y al factorizar Y es igual a L 1 más raíz, entre raíz Q sobre Q. Entonces ahí está, no he encontrado la posición positiva, tiene que ser porque el caso que sea negativa, porque les decía, aquí está dando un valor positivo, estamos bien, estamos en el primero, estamos en el primero que va a ser, no creo que sea aquí afuera o por encima, ¿no? A ver, L, aquí, no creo que dé, no, está bien. Entre el Q1, Q y Q dice esa distancia, ¿no? Ahorita no sabemos cuánto sería. Mm, Normalmente este va a ser menor. Y va a ser, aquí estoy viendo que Y va a ser menor, estamos cumpliendo que Y va a ser menor a L. Y tampoco puede ser cero, ¿no? Si fuese en el caso de cero, tampoco cero. Estoy viendo aquí qué pasa si Y es igual a L o tampoco Y igual a cero, ¿no? Estoy verificando. Entonces Y está entre los límites de 0 a L, pero no puede ser igual. Entonces, ahí está nuestra ecuación, nuestro resultado. Entonces, lo más importante de esto es esta carga, este de aquí están viendo. Tenemos que dar cuando nos dice un punto P o respecto a un punto, nos damos un Q sub 0, que es una carga de prueba. Entonces, no olviden esto. Q sub 0 es una carga eh, eléctrica, pero carga eléctrica de prueba, digamos. El ejemplo, entonces ahí se aplica. Entonces ahí estamos aplicando que el campo eléctrico, en un punto, la resultante o suma vectorial de todos los campos eléctricos, ¿no? En este caso, debido a cada uno. Q1, esta carga primera, genera un campo eléctrico. Esta carga, Q, también genera un campo eléctrico dirigido hacia el punto P. En este caso se le considera que este es positivo. Ahora, si fuese el caso que sean negativos, que pasa que sea negativo, es casi lo mismo, solamente que si estos fueran negativos, el vectorcito cambia, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Es decir, como son opuestos, a mí me va a dar lo mismo esta relación. O sea, me va a dar lo mismo. Esta cosa me va a dar esta relación. Si fuese el caso de que sea negativo, igual me tiene que dar el mismo resultado que este.
Veamos otro punto, ahora sí, entrando a definiciones. El campo eléctrico generado, digamos, por una carga eléctrica distribuida. ¿Ya? Veamos esto importante. Campo eléctrico generado por una carga eléctrica distribuida. Ya sea puede ser en un elemento finito, o infinito, o una superficie, ¿no? Longitud, o en este caso, una superficie o volumen. Veamos para un caso, un conductor finito. En este caso, primer caso. Consideramos un conductor recto, es decir, ven este conductor recto de longitud L, densidad lineal, y llamaremos gamma. ¿Ya? Esto es gamma. Y ubicamos simétricamente a este conductor de rectilíneo, ubicamos simétricamente sobre el eje Y, eje Y, pero aquí estamos nuestro eje Y, pinto con verde, y el eje X. Simétricamente, es decir, a la mitad. De esta longitud, a la mitad ubicamos el sistema coordenado X y Y. El campo eléctrico que produce este conductor a una distancia X, ya, no sobre este, veamos aquí, sobre la distancia X, bien que es simétrico. Esta es la distancia X. Debemos determinar el campo eléctrico resultante en este punto. ¿Ya? Ahí se va a encontrar. En este punto, P, denominamos o definimos nuestra carga de prueba. Ahora, como habíamos dicho anterior, este está alineado llena de cargas o cargas, iones positivos. Ven aquí, más. Y yo me determino, fíjense, simétricamente me doy una carga pequeñita. Esta es la pequeña carga. Sé que toda esta carga tiene una carga total, Q, llamaremos, ¿no? Pero para este, tenemos una pequeña carga y definimos esta pequeña carga con respecto al punto. Vean aquí. Esta distancia es la distancia que separa esta carga pequeña con el punto, esta carga de prueba. Entonces defino esta cantidad, esta distancia y cargas. Entonces de ahí la cuestión primero podemos hacer el campo eléctrico. Esta es, bien, aquí hay un error. Nos tenemos que dar un vector. Vector unitario. ¿Ya? Aquí salta esto. El diferencial del campo eléctrico, ven aquí. Carga positiva, entonces este sale, ven aquí, este sale. El campo eléctrico pasa por aquí, sale. Ya, entonces sale. Y por este punto, digamos aquí. Con este Q, ¿quiénes entran y quién sale? Este tiene que salir y este entra, ¿no? Bueno, aquí estoy un poquito tomando, este vector debe estar aquí ubicado, pero ya, este vector es este, sale, positivo. Ahora veamos otra carga elemental simétrico, ven que es simétrico, igual cumple esto, el diferencial de este diferencial total. Ahora veamos que son simétricos. Esta es la ecuación 1, pues que poner, colocamos la 1, pero vean la ecuación 2. La resultante, veamos de aquí, veamos el diferencial de carga. Un diferencial campo eléctrico, perdón, diferencial del campo eléctrico, va a ser el diferencial en X, es componer este vector, ¿no? O cualquiera de estos dos, dx, y el diferencial del campo eléctrico en la dirección vertical. El diferencial X, vamos a ver que como es simétrico respecto al eje Y, este vale 0. Y solo va a haber el campo eléctrico, la resultante va a ser en X, nada más. Entonces aquí está mostrando que este se vale 0. Ahora, por otro lado, este es... entonces, de este vector, vean que esto lo puedo descomponer en el coseno. Por ejemplo, aquí, vamos a analizar primero este. Este
ángulo tita, definimos un ángulo tita, se repite tita, y al miren, ven esto de aquí, el tita es, o bueno, este vector es coseno de tita, está. Este es el x por el coseno, bueno, que es, perdón, el diferencial de este es por el coseno de tita en i. Por otro lado, esta densidad lineal de carga es carga por unidad de longitud. En este caso vamos a usar respecto al eje Y. Que de aquí definimos esto, despejando. Nos reemplazamos en este término que nos da lambda por diferencial de Y. Reemplazando aquí K y coseno de tita. Yo no quiero estar en función de tita, ¿no? Es para nuestro valor X, porque ya nos han dado la condición para un valor X. Entonces, X y Y. Viendo las figuras, triángulo rectángulo, Y, X y R sería el módulo, ¿no? De este triángulo. Desde aquí ven las figuras, nos da el coseno de tita, es X sobre R. Está, X sobre R. En dirección, seguimos en dirección Y. Y aquí simplificamos aquí. R cuadrado con R nos da R cubo. Y aquí está X lambda, diferencial de Y, X en IJ, ¿no? Ahora, esta ecuación en I, ¿no? En I, perdón, esto en I. Ecuación le llamaríamos bueno, lo único es integrar, digamos una integración de ¿cuál es el integral? Debería encontrar una relación de R, vamos a hacer ya, R en términos de X y Y. Vamos a poner X y Y. Aquí vamos a poner X. Y vean aquí, R despejado es una raíz y lo reemplazamos en vez de R. Esta. Siguiente, como ya tengo X más el cuadrado más Y, esto lo reemplazamos en la anterior ecuación. Y nos queda esta definición. Este diferencial, habíamos visto, y sacamos las constantes K, lambda y X. X es un valor dado que nos da una distancia, dice X, ¿no? Dice, a una distancia X, este es un valor constante. Y lo que va a variar es Y, esa Y es nuestra variable. Y X es la constante. Entonces, reemplazando esta en la ecuación anterior, vean que aquí nos da X cuadrado más Y cuadrado, todo elevado a la 3 medios, ¿no? Bueno, elevado al cubo en raíz cuadrada. Este integral debemos calcular. Ahora, cambio de variable. Este es un artificio que ustedes van a verificar. Si ya tengo Y y X para el cambio de variable, un cambio trigonométrico, X constante, tita y Y pues, son variables. Nos tenemos cualquier ángulo. Alguien me ayuda a encontrar esta relación. Entonces podemos usar y esta es la hipotenusa, ¿no? Que es Pitágoras. Y va a ser entonces X y sobre, bueno, la tangente de tita es Y sobre X. Entonces, despejando Y es X por tangente. Y al derivar esta función, diferencia de Y, entonces X es una constante, recuerden que es constante, sale esta es constante, derivo, esta es la variable, tita. Tangente de tita es secante cuadrado por el diferencial de tita. Entonces, puedo reemplazar esta en esta ecuación. Y reemplazamos, despejamos de Y, reemplazo en esta ecuación, está presente esto, mantenemos, en vez de Y pongo esta aquí, Y elevados al cuadrado, y un poquito simplificando, factorizo X, van X, se va con X y el cuadrado.
queda secante al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado de tita, todo elevado a la 3 medios. Y esta por identidad trigonométrica, 1 más tangente al 4 es secante. Y ahí vean, secante cuadrado. Aquí vamos a ver, secante cuadrado. Ah, ya. Este secante cuadrado se va con el raíz de este y me queda solamente el cubo. Vamos a ver que es el cubo. Secante al cubo. El secante al cubo con el secante al cuadrado se va al cuadrado con el cubo y solo queda 1 sobre secante. Pero 1 sobre secante es 1 sobre coseno, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1 sobre coseno, extremos por extremos, nos daría coseno de tita. Ahí está. Nuestra integral se ha reducido a ese término. La integral del coseno de tita por el diferencial de tita. La integral de esta es seno de tita. Y volvemos al cambio de variable. Vean que aquí no quedó en función de tita. Volvemos en función de nuestra variable. Ahora tengo que encontrar la siguiente, que es seno. De aquí puedo determinar el seno de tita. Aquí ustedes van a fijarse, el seno de tita es y sobre hipotenusa. Ahí está, y sobre la hipotenusa. Entre los límites, los límites de esta integral es desde, ponemos así, L medios menos L medios, hasta un valor L medios. Porque entonces se tiene en I, ¿no? Bueno, esto es al final la elección I. Los límites, usted solamente X es la constante, Y. Entonces, este límite reemplazo en Y. El primero, L medios, este elevado sería L cuadrado cuartos. Este signo igual pongo ahí, menos, este está menos, y con su signo también menos aquí. Sobre raíz, esta X, y este elevado al cuadrado, resulta esto elevando al cuadrado, este menos, bueno, se desaparece el signo menos, queda L cuadrado sobre 4. Y aquí podemos factorizar, estaba viendo aquí. Como son dos términos iguales, pues sacamos la raíz y solo queda L medios, menos por menos da más, ¿no? Entonces aquí sería esta suma, me daría L. Entonces el campo eléctrico en el punto P es igual K lambda a una distancia X, claro, esa distancia X, tomamos coseno perpendicular, por L raíz de X, ¿está bien, no? X cuadrado, más L cuadrado cuartos. ¿Está bien? Entonces hemos encontrado. Ahora, este valor lo voy a analizar. Veamos así, el valor. Entonces nos quedamos con esta ecuación. Vamos a reemplazar esta es nuestra fórmula. Pero cuando es simétrico, como dice simétrica, una distancia. Ahora, para el caso de un conductor, llamamos el conductor infinito, es para conductor finito, es decir, para cierto, póngale un cierto distancia X y perpendicular a esa longitud, ¿no? Ahora, en el caso de que sea un conductor infinito, es decir, cuando este L sea muy grande, y aquí van a ver que este X, aquí lo voy a analizar así, que aquí está, este conductor está cargado, toda esta línea está cargado positivamente, por ejemplo, y ahí está el X. Vean que esta distancia X es casi chiquitito. Vean aquí, si yo quiero determinar así, el campo eléctrico total de todo va a estar casi sobre la línea. Entonces, Y es mucho mayor que esa distancia X. Ya ven, es primero. Entonces, como Y es esta distancia Y o L es casi muy grande, es infinito, pondremos así. Al decir que esto es mucho mayor, L tiende al infinito. Entonces, si L es grande en esta ecuación, bueno, lo voy a reemplazar en esta ecuación.
Si reemplazo en esta ecuación L, o puedo decir que X, claro, al ser este mucho mayor, Y es mucho mayor que X. Entonces, o al revés, vamos a ver. Entonces, como X es casi 0, pongan aquí. Y ustedes van a ver aquí, si yo pongo X, cualquier cosa dividido entre un 0, nos va a dar el campo eléctrico infinito, pero no es cierto. Entonces, vamos a ver esta. Yo voy a hacer la siguiente. Nos va a dar un valor X muy pequeño, como dice. Como X es valor pequeñito, es un valor no 0, aproximadamente 0. Es un valor bien pequeñito, ¿no? X tiende a 0, ese valor, X tiende a 0, y este puede desaparecer, X al cuadrado, un valor, es aproximadamente 0, este con el cuadrado se hace 0, ¿no? Despreciamos. Entonces, vamos a decir que L cuadrado sobre 4, todo esto vamos a reemplazar sobre L cuadrado sobre 4. Y ahí está, reemplazamos este valor, L cuadrado sobre 4, y mantenemos esta variable, y esta raíz de 2, sacamos raíz de 4, pero raíz de 4 es 2. Y ahí nos da esta relación, que es K lambda 2 sobre este valor X. Entonces, este es un caso, no voy a deducir, pero parte de la anterior ecuación, de esta. Entonces, esta manera de demostrar el campo eléctrico cuando la longitud es bien grande, pues, con respecto al valor X, a una distancia X, ¿ya? Si nos dice un conductor infinito, es decir, él es muy grande, entonces consideramos una distancia también pequeña, un valor X, esta nos da esta simplificación. Entonces nuestra representación es la siguiente. Si X tiende a 0, bueno, es 0, ven aquí, si X tiende, lo reemplazamos, claro, si este valor es 0, es la posibilidad de que el campo eléctrico también sea infinito. El campo eléctrico en ese punto sea infinito. Vamos a ver otro caso, para un caso de un anillo de carga, muy parecido a lo que me hicimos el problema de ayer. Digamos, un anillo con carga lineal. Ahora, supongamos que se tiene un anillo circular de radio R, ¿ya? R, el cual transporta una carga eléctrica, ¿ya? Está distribuido una carga eléctrica. Y llamamos lambda, es la carga eléctrica por unidad de longitud. Lambda. Esta es la carga total, bueno, carga distribuida por unidad de longitud. Queremos determinar o ubicar el origen de coordenadas justo en el centro del anillo. Entonces ubicamos el centro coordenado justo en el centro del anillo. El eje Z, el eje y el eje X. Entonces Z va a ser la altura. Sobre la altura Z ubicamos un punto P, o sea, la carga. Quiero determinar justo en el eje Z, es decir, justo perpendicular al anillo, en este P. Y aquí va a estar ubicada nuestra carga, llamamos la carga de prueba. Y tomamos un diferencial de carga de Q. De todo este anillo le voy a tomar un elemento de carga. Q, diferencial de Q. Y trazo la línea, la distancia de diferencial de Q a esta carga de prueba. Es necesario colocar, ¿no? Hasta a punto. Ya sabemos que puede ser el punto y vamos a dedicar ahí. Ahora, hasta ahí a definir. Estos definen esta R, tenemos el radio, ese radio sí es constante, pero este R minúscula es variable, ¿no? Puede cambiar o sea, no es variable, sino que cambia de dirección. Si yo tomo en este punto, entonces tengo que recorrer todo este arco, ¿no?
Entonces ahí voy a trazar que R siempre va a dar beta. En este caso, beta se va a mantener constante. Ahora, lo mismo que ayer he hecho. Tomamos este diferencial. Esta carga pequeñita está ubicado un elemento, un segmento, podemos decir. Pues esto es mi carga de Q, está aquí. Genera, es un arco. Y el arco, ahora sí, el ds es igual a la longitud, ¿no? Esta es la longitud en términos diferenciales. Si ustedes ven este segmento como el queso, es el radio por el ángulo que forman entre estos dos, ¿no? Este segmento. El ds radio por el ángulo. Visto de arriba, o sea, en el plano X y Y, veamos este otro, voy a ayudar con el siguiente. Visto de arriba, en el plano X y Y, o sea, si lo vemos de arriba, vamos a ver un círculo. Yo voy ubicado en el cuadrante X y Y, ven aquí, en X y Y. Igual el de carga. Simétricamente al otro lado también hay otra carga. Ven que son simétricas estas dos cargas elementales. Ahora veo en este caso, veo en el plano Z, en el eje vertical, Z, para cualquier valor Z, tengo el radio R es constante y R minúscula sería nuestra distancia, ¿no? De la carga elemental al punto P. Ahora aquí decía, de este punto, como es positivo, el campo eléctrico sale, ¿no? De este punto, sale en dirección con R minúscula. Ahí está definido. De ese triangulito, usted lo único que hay que hacer es encontrar Pitágoras, R cuadrado, Z cuadrado más R cuadrado. Esto es por Pitágoras. Obviamente aquí también puedo definir también el coseno, seno de tita. Densidad de carga es lambda. Aquí vamos a ver aquí la densidad de carga es este Q con respecto a la longitud. En este caso la longitud vamos a llamar, no, vean que nuestra longitud no es recto, ¿no? Es circular. Entonces tomamos como el ds en el caso de un círculo, ¿no? Ahora aquí, veamos aquí. El diferencial total es el vector, vamos a descomponer nuestro campo eléctrico. Ahí está. El campo eléctrico total es su P, aquí es su P. Tenemos que descomponer este vector. Si ustedes ven, hay que descomponer. Tiene dirección visto, bueno, negativo, ¿no? Parece que estamos negativo. Y si yo lo analizo como es simétrico en el plano, ven que dx, el diferencial de x, en x, en tres componentes, en J y en I, se cancela, ¿no? En I se van a cancelar. Si lo analizan, se cancela esto. En el Y también lo propio se cancela. En Y también se cancela el X. En el que no se va a poder cancelar va a ser en el eje respecto a Z. Entonces, debo descomponer respecto al eje Z. Este vector descomponemos respecto a Z. Va a ser el diferencial de EP. Bueno, EP, vamos así. No, estaba bien. Esto vamos a poner de este valor, este campo eléctrico, por el coseno. Este es este campo eléctrico total por coseno de beta o tita, pero en este caso podemos poner en K, ¿no? Aquí nos hemos dado beta, pero estoy viendo aquí beta, entonces no es tita, ¿no? Aquí vamos a corregir esto. Este titán en realidad es beta. ¿No? Está bien. Coseno de por coseno de diferencial de por coseno de beta nos va a dar en K, está, en adición Z, K o Z. Entonces ya tengo este elemento de campo eléctrico y por la definición era constante K, diferencial de carga, estoy analizando para esta carga, sobre el radio a la distancia. En este caso la magnitud, esa distancia que estoy marcando ahorita, donde estoy marcando,
es R cuadrado. Y coseno de beta, vean aquí, coseno de beta es, en la figura es coseno de beta, es Z sobre R. Ya he hecho desaparecer ese ángulo de ese triángulo, entonces ahora solo queda en R. Ahora ordenamos esta ecuación. 1 en 2, dice, ¿no? Lambda, ya somos la densidad de carga lineal. Este pasa a multiplicar, ahí está, lambda. Y este R cuadrado con R es R cubo. Si ordenamos este valor, R es Z cuadrado más R cuadrado. Está. Ya está en Z. Ahora, en este caso, nuestro Z, ese valor Z que me da esa altura, es un valor que tenemos, ¿no? Ahí en Z es constante, en este caso, van a ver, vamos a analizarlo. Z, este valor altura, es constante. R también es constante, pero este R minúsculo cambia, es decir, cambia de dirección. El módulo también, aparentemente, también se mantiene, ¿no? R también es constante. Si estos dos constantes, entonces todo sería constante en este sistema. Entonces, sería lo siguiente, tenemos esa cantidad y integramos. A esa ecuación entonces le integran y sacamos de las constantes, analizo que son constantes para cualquier valor Z, sale de la integral, entonces queda integral del diferencial de θ. Al integral este me va a dar θ entre los límites de 0 a pi, por tanto el resultado de esta integral es 2pi, está marcando. Entonces 2pi sale al otro, adelante, la constante 2pi, k lambda por r, z, dividido entre z cuadrado más r cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Este es el campo, llamémoslo así. Este sería nuestro campo eléctrico generado por esta carga distribuida para este conductor o anillo circular. Este sería nuestro campo eléctrico. Ahora, aquí hago un análisis. ¿Qué pasa en la figura? No hemos visto la figura. ¿Qué pasa si este punto P se ubica en el origen? Es decir, este punto P ya lo trazamos en el punto. Como ya me da para una ecuación genérica, nos marcaremos esta ecuación. ¿Qué pasa si este Z es en el origen? O sea, cuando Z 0. Si ustedes reemplazan Z en esta ecuación, es el Z al cuadrado, ahí nos da este valor. Aquí Z, aquí da 0. Todo este lado nos da el campo eléctrico, se hace 0. El campo eléctrico resultante 0. Pero eso es en el caso, sí. No sé si antes que digan que 0, ¿no? Es si en el caso, si Z es 0, el campo eléctrico es nulo. En el caso de un disco con carga, perdón, aquí con carga eléctrica uniforme, es decir, una superficie, consideramos un disco sea un disco de radio R, ¿ya? Como se la figura. Igual, vean esta carga, está, se imagina que está todo cargado positivamente. ¿Están de acuerdo? Está positivo, todas son cargas positivas. Igual, trazo un sistema de referencia X, Y y Z. Y sobre el eje Z trazo un punto P. Quiero saber el campo eléctrico en el punto P, debido a esta carga del disco.
¿Cuánto sería? Y como ven, sigma es la densidad de carga superficial. Y sigma definimos como la carga por el diferencial de área. Ahora, aquí voy a hacer el diferencial de área. Ven aquí, para un diferencial cualquiera. El diferencial de área, pero aquí vamos a poner aquí. Quiero saber el área en este punto, un punto cualquiera. Y ustedes analicen esto. Como tarea lo puedo dar. Lo que estoy pintando es el área. Este es R, diferencial de theta. Vamos a hacer un diferencial. Y este es un diferencial R. Esta cantidad es pequeñito. Y este es el DS. DS. Se puede demostrar de esta condición. El área es el arco, longitud es el 2pi, bueno, para esta longitud, 2pi por r. Es decir, este por la altura, ahora el dr, bueno, este es ds, pero este ds. El ds, ustedes ya saben que es 2pi por r. ¿Están de acuerdo? El ds, la longitud. Por su altura, que es como un elemento rectangular, ¿no? Base por su altura. Y esta es dr. Entonces ya está definido el área. Entonces lo mismo, tenían que determinar esta definición por R. Ahora, esta condición R me da, ¿no? Entonces ustedes tienen que trazarse un elemento cualquiera, ¿no? Ahora, respecto al punto P. Entonces, P, ahí ustedes se trazan una distancia R. Bueno, para no confundir este R, podemos dar otro valor. Solo cambiar los valores, ¿no? La distancia. Entonces, podemos estar haciendo esto, la siguiente ecuación. Es que el campo eléctrico, bueno, en términos de epsilon, ya pues se puede cambiar, ¿no? Sigma es la densidad de carga superficial sobre 2 epsilon. Multiplica 1 menos z en raíz de z cuadrado más r cuadrado. Todo en la adición z. Pero k, recuerden que es 1 sobre 4 y sobre pi y la permitividad en el vacío. Ahora, a esta ecuación, si z vale 0, ya, en el caso que no es como el anillo, en este caso, EP sí hay campo, no es nulo. El campo eléctrico, si yo quiero ubicarlo en el punto P, en el origen, es sigma sobre 2 veces, sobre 2, sobre la permitividad en el vacío. Ya, entonces vamos a otro. Último sería la ecuación de Gauss. Entonces, una vez visto el campo eléctrico, bueno, hemos dicho primero que la carga eléctrica genera dos efectos físicos. Uno hemos dicho un campo eléctrico y un potencial eléctrico. Entonces, la ley de Gauss, aquí vamos a ver un poquito, se define un campo eléctrico, existen líneas de fuerza. Si estas líneas de fuerza atraviesan una determinada superficie, se genera, un flujo eléctrico, ¿ya? Un flujo eléctrico, que es phi. Phi va a ser flujo eléctrico, ¿no? Es una magnitud física, este flujo eléctrico, que se genera por las líneas de fuerza que atraviesan una determinada superficie. Nada más, una determinada superficie hipotética.
Entonces, campo eléctrico y el diferencial de área. Vean que aquí, ahora sí el área, vean que aquí el área, este es el, veamos, perpendicular al área es el, bueno, esta es la superficie. Nuestro vector es perpendicular. Recuerden que el área es perpendicular, su vector. Y estos forman un ángulo. Entonces, este ángulo, este vector área y este vector campo eléctrico, veo que es el producto, cumple el producto escalar. Ahí están los límites de phi. Entonces, hemos definido como el campo eléctrico, Newton Coulomb. Es diferencial de A, es este pedacito, vamos a poner aquí si quieren. Este elemento diferencial es, ¿no?, el elemento, pero como vector, vean que es un vector, se llevan como vector, metro cuadrado. Entonces, nada más el campo, veamos este caso, el campo, este Q genera sobre esta superficie gaussiana, es una, imagínense que es una superficie hipotética, que debe atravesar una superficie, ven aquí, la Q está ahí, genera en todas las líneas, hemos dicho que el de Q si es positivo, sale en las líneas del campo eléctrico, en todas las direcciones, ¿ven? Radialmente, entonces, bien, y perpendicular a esta área. Bueno, aquí, esta área dependiendo, ¿no? O sea, forman dos vectores. Entonces, aquí está es el campo eléctrico, pero vean que estos no siempre van a ser iguales, forman un cierto ángulo. Entonces, el flujo eléctrico, si ustedes analizan las unidades, bien, hemos quedado que es Newton Coulomb, y este es metro cuadrado. Entonces, nos da Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Más adelante vamos a ver que este flujo eléctrico es voltio por metro cuadrado, o voltometro. Ahora, la ley de Gauss en el vacío es una de las, tal vez, las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Ustedes lo van a ver más adelante esto, que puede establecer nada más que el flujo eléctrico calculado en una superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada dividida entre la permitividad. Entonces, la carga neta y el medio vacío. Alrededor vean que está en vacío. Y esta es nuestra superficie gaussiana, es decir, una superficie hipotética que ustedes decían, es algo imaginario. Y ahí está la carga neta en esa superficie, es el flujo eléctrico, la sumatoria de esta carga neta sobre la permitividad del medio o del vacío, este valor. Entonces ahí está, este es igual, el flujo eléctrico es igual a la carga neta sobre la permitividad. Esta es la ley de Gauss en el vacío. Son dos ecuaciones, estoy marcando para que no se olviden. Dos, ¿no? Esta es la definición, flujo eléctrico, y esta es la ley de Gauss. Antes de ir al descanso, ¿ok? Entonces, antes de entrar al ejemplo, quiero que analicen esto. Como es una superficie, bien, es una placa. En primer caso, nota. El campo eléctrico, vean aquí, vean que el flujo eléctrico es paralelo vean que el flujo eléctrico es perpendicular. Entonces, como es perpendicular, el producto escalar de dos vectores es coseno de 90, bueno, ¿cómo sería? Coseno de 0, pero coseno de 0, como va en la misma dirección, coseno de 0 es 1. Entonces me da el módulo. Entonces, ¿de dónde viene esta fórmula? Me dice alguien. Solo van a acordarse de esto. Que el ángulo que forma. Entonces, vamos a decir el área total, ¿no? Producto escalar de estos vectores, el módulo del primero por el segundo, el coseno, bueno, coseno de tita es el ángulo que forma entre esos dos vectores.
Entonces aquí veamos como son paralelos en misma dirección, vale E. Identifique que coseno de 0 vale 1, entonces me queda EA. En el caso de que claro, este A siempre va a ser perpendicular, bueno, esto es y este forma un ángulo. Ven que el campo eléctrico, el fruto del vector A, sí forman EA por coseno de θ, el flujo eléctrico. En el caso de otro, tomamos para ven, estos son superficies planas. En A y B son superficies planas, puedo hacerlo en forma directa. En el cambio, en el caso de que son superficies, digamos, paraboloides, tengo la figura de un caballete, no sé, un ejemplo, ¿no? Una figura geométrica espacial, digamos así, una superficie. La dirección de este vector va variando. Vean aquí, si yo pongo un diferencial aquí, este cambia. Si pongo aquí, cambia. Entonces aquí ya no puedo usar esta cantidad, ¿no? Porque en este caso las superficies eran planas, ¿no? Entonces no. Entonces en este sí uso la definición de la integral esta. ¿Ya? Esta integral, que es nada más la sumatoria de todos los elementos para que me dé el flujo eléctrico sobre esta superficie, ¿no? En este caso estoy viendo que este área va variando con respecto. En cambio, E se mantiene constante la dirección. En cambio, este puede tomar otro diferencial, puede ser aquí, por ejemplo, un diferencial de área. Este ya va a cambiar. Imagínense, va cambiando los áreas y tomo esa relación. ¿Ya? Entonces, solamente en el caso de que nuestras áreas son superficies, cilindros, qué ejemplo, ¿no? Esferas, paraboloides. Entonces ahí puedo aplicar esta relación. ¿Ya? Nos daremos un descanso, por favor, mientras, unos 20 minutos. Por favor, ¿alguna consulta más tienen respecto al tema o otros temas?